Microreña 234, grabada un poco a caballo entre un sitio y otro, porque bueno, este está grabado en Barcelona, pero editada en Huesca, porque voy, vengo, volando, vengo, pues eso. Y tampoco tengo mucho más que decir, tengo bastantes novedades, pero que creo que las iré contando la semana que viene probablemente o la siguiente. Bueno, la semana que viene tengo que pensar que esto lo estáis viendo el martes, con lo cual si la semana que viene mínimo, creo que os podré empezar a mostrar ya algunas de esas novedades o comentarosla, lo que sea menester. Bueno, va, al lío. Empezamos por Under Ninja 8 de Kengo Hanazawa, el de ya sabéis, el de Ayame Hiro, este manga no sé si decir inclasificable, no por la temática en sí, porque al final, aunque todo sea... es que no sé cómo explicar este manga. Tengo un problema con este manga porque no sé cómo explicarlo. En realidad es un manga que va sobre una pelea o una lucha o una guerra entre clanes de ninja. Dos clanes de ninja, uno oficial, otro, digamos, más subversivo, totalmente independiente, que luchan entre sí. ¿Es eso lo importante? Yo diría que no. Y quizás este sea el tomo, vale, sí, ya sé que es el tomo número 8, que han pasado muchos tomos, pero sin dejar de cocer la historia muy lenta, este es el típico tomo en el que Hanazawa hace un poco lo que hace en el primer tomo de Ayame Hiro, ¿no? Darte un tomo en el que acabas totalmente flipado por cómo cuenta la acción y cómo se desarrolla. Y aquí lo vuelve a hacer. Más allá de un gato pilotando una motocicleta o un robot hecho con cajas que parecen cajas de reparto de Amazon, a partir de ahí tenemos un combate en el que pasa una cosa de estas que te deja absolutamente loco y que abre de alguna manera una espita, abre una puerta, abre una compuerta hacia una historia, no diré nueva, pero sí totalmente inesperada y diferente. Y ya solo por eso merece muchísimo la pena. Y una vez más se confirma que Hanazawa es un autor con un ritmo visual increíble, con una capacidad para contarte escenas de acción a cámara lenta, es decir, es alguien que sabe meter dentro de lo que es el cómic la cámara lenta con una pericia que a mí me parece flipante, es decir, es un tío que es capaz de eso, de transmitir esa sensación de velocidad, tanto de rapidez como de lentitud, sobre todo de lentitud. Es súper pausado, con un dibujo definido, con unas escenas de acción increíbles y en este tomo además como que se desvela mucho de lo que sería el trasfondo, el interior, el mundo de este Under Ninja. Que os recomiendo encarecidamente. Me parece que Hanazawa es uno de los autores a seguir y que sabe hacer mangas de una manera particular, especial, diferente. Es un autor con una personalidad única, totalmente reconocible y que, como os digo, creo que maneja el ritmo de las escenas de acción como creo que muy poca gente lo hace en el mundo del cómic en general. Y este tomo, además, este número 8, es como si tuvieras que vender esta colección pues le daría 30 páginas de este tomo y creo que caerían rendidos ante esta serie que cada vez me parece más interesante. Cada vez, aunque al principio ya dejaba caer cosas que no iban por el mal camino, cada tomo poco a poco se va transformando en una serie mucho más sólida, argumentalmente con mucho más sentido y, insisto, con unas escenas de acción de las que te dejan totalmente culirroto. A por Under Ninja que mola mogollón. Sigo con este Sunshine Patriots de Howard Chaykin y me ha costado muchos tomos, pero muchos tomos, ¿vale? Darme cuenta de un hecho fundamental del que creo que no era consciente. Y a pesar de que no es el primer cómic de Chaykin que reseño y que hay cómics de Chaykin que me gustan mucho, creo que es con este tomo con el que me he dado cuenta de una verdad fundamental y básica, y es que Howard Chaykin no me gusta. No me gusta. Es un alguien al que le reconozco la importancia, que creo que tiene un talento, que creo que sabe perfectamente qué es lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, pero me di cuenta de que tiene un dibujo que no me gusta, que sus personajes siempre me parecen, me parecen confusos, no sé quién es quién, y al final me cuenta historias que de alguna manera su manera de narrar no va conmigo.
Y aunque tengo cómics que me han gustado mucho y que he disfrutado y que me lo he pasado bien y demás, pero siempre hay como esta sensación por debajo, este río subterráneo que llevas en el que mientras lees cómics de Howard Chaykin hay una vocecita, un pepito grillo que te dice, no, no. Y creo que con este Sunshine Patriots se ha confirmado que Howard Chaykin no. Y que quizás es el momento, por mi parte, de dejar de leer cómics de este hombre, quizás con pesar, porque ya os digo que creo que tengo alguno pendiente en la pila, pero que me he dado cuenta aquí, a mi edad, después de muchas lecturas, de que es un autor que a mí realmente no me llega, no me gusta y que lo que hace no me parece ni de lejos la maravilla que muchos dicen. Creo que además esta es una obra menor, creo que la viste, le da un empaque que luego formalmente tampoco es nada diferente, ni rompedor, ni espectacular, que argumentalmente tampoco es una cosa rara, que al final es farragosa, confusa, un poco que todos los defectos de otras obras de Chaikin, que quedaban un poco más ocultos por ese despliegue narrativo y esa idea subyacente que los volvía más interesantes, en este ni siquiera está, con lo cual queda un poco más al descubierto la tramoya, ¿no? Un poco más al descubierto los hilos, los trucos, las trampas, y al final hace que sea un cómic pues que me acabe por no gustar. Yo lo siento por monstruos, pero macho, últimamente es que no doy una con ellos, ¿eh? Cosa que me leo suya, salvo contadísimas excepciones, es que no me gusta. No sé qué pasa, pero en fin, no me gusta. Así que los que vais apuntando qué es lo que va a Wallapop y no, pues aquí tenéis uno, que la edición me parece que en ese sentido, ya que vamos a destacar algo positivo, creo que la edición me parece muy buena, es con brillo, tapadura, o sea, la edición es impecable de un cómic que no me gusta. Siguiente. Los Vengadores, Guerra a través del tiempo. Sobre el papel, todo bien. Paul Levitz, que es un guionista histórico de una de las mejores etapas de la Legión de Superhéroes, con ese Darkseid, un poco el que establece y pone los cimientos de lo que es el Darkseid que conocemos hoy. Alan Davis, que me parece que es uno de mis dibujantes favoritos de superhéroes, con etapas gráficamente flipantes en Excalibur, tanto cuando estaba guionizado por Chris Claremont como cuando él se encarga de la colección, que me parece que es una etapa superheroica modélica y que funciona muy bien. Y Kang, que sabía que había como tres elementos que me tocaban la patata. Y el tercero es Kang, que es un villano que siempre me ha parecido que es el típico villano de Marvel, que nadie ha sabido sacarle realmente el partido que tiene como personaje. Creo que lo que le vuelve realmente fascinante, que es su capacidad para moverse en el tiempo, es a la vez lo que le lastra como personaje y lo que le acaba condenando a unas historias que al final siempre acaban girando sobre el mismo concepto. Y me parece que de verdad os lo digo, que me parece que es un personaje que merecería uno de esos ultra mega crossovers que lo pusieran a la altura de lo que realmente es, que es uno de los villanos peor tratados y peor explotados de todo el universo. Entonces tenemos uno de mis villanos favoritos, un guionista históricamente, pues eso, en el Olimpo de los guionistas de cómic de superhéroes, y uno de mis dibujantes favoritos de cómic de superhéroes. ¿Y qué pasa? Pues que tenemos un cómic que funciona, digamos, a medias. Voy a intentar salvar un poco los muebles por el cariño que tengo a estas tres cosas que os he dicho, pero me parece que es un cómic que Alan Davis echa mucho de menos a Mark Farmer, y diría que hasta incluso a Paul Neary, cualquiera de los dos entintadores clásicos de Alan Davis. Creo que aquí se le nota que los echa mucho de menos y que le hacen falta incluso, porque si bien su dibujo sigue siendo el de Alan Davis, creo que este trazo así más sucio, he leído en algún sitio más en plan Neil Adams, no le sienta nada bien. Quizás es que nos hemos acostumbrado a ver un Alan Davis mucho más limpio, mucho más pulido, pero creo que Mark Farmer se hace fundamental, y quizás aquí es donde vemos la labor del entintador, ¿no? Una labor que ahora con las tabletas gráficas casi ha desaparecido, pero que en otros tiempos era fundamental y que podía cambiar un dibujo radicalmente dependiendo de quién lo entintara. Y al final lo que os decía, pues al final el guión de Levitz, si bien siendo muy escrupuloso en lo histórico y en lo cronológico y siendo muy
muy cuidadoso con emplazar la historia en la cronología correcta de los Vengadores, al final yo creo que comete el error de cabalgar en dos argumentos que no tienen nada que ver, en mezclar un personaje de la mitología de Thor con Kang el Conquistador, dividir la saga de una manera un poco extraña, y al final, ¿qué pasa? Pues que no se le da protagonismo verdadero a ninguno de los dos. Encima no me acuerdo cómo se llama, lo veré en algún sitio. El rey este de los enanos de Thor, pues me parece que es un personaje que tiene interés bastante limitado, por no decir casi nulo. Y dejamos a Kang una vez más, Sindri, perdón, dejamos a Kang una vez más en un segundo plano, en el que aparece al principio y al final, pero como mera comparsa, con lo cual tenemos un cómic que a priori tendría que molar mucho y al final pues mola regular, por no decir que mola poquito. Así que ya son dos los que vamos a tener que colocar en Wallapop, porque justitos los dos. Siguiente, Sargento Rock contra el Ejército de los Muertos, con guiones de Bruce Campbell, el actor de Evil Dead, de Terríficamente Muertos, el autor fetiche Sam Raimi, y dibujo de Eduardo Risso. Y creo que en la reseña del cómic ya está hecha. Lo de Bruce Campbell pues es pura curiosidad, y Eduardo Risso pues que salva los muebles, porque gráficamente Eduardo Risso es un pepinazo de autor. Más allá de eso, pues una historia en la que metemos a Sea Zombies, metemos a Hitler, metemos al Sargento Rock y poquito más. Se queda pues eso, como una curiosidad para coleccionistas. Sin más, si no eres fan de Bruce Campbell, que ni siquiera sé si eso te va a conducir a comprar este cómic, pues no lo hagas. Si te mola muchísimo Risso y tienes todo lo de Risso, pues te lo pillarás. Y por lo demás, un cómic bélico en el que además yo creo que pierde el interés, que es por ejemplo algo que no pasa con muchos mangas, pierde el interés en cuanto le aplicamos al cómic bélico, le aplicamos la morfología o las reglas o las características del cómic de superhéroe, se convierte en algo muchísimo menos interesante. Quiero decir, cuando los protagonistas se convierten en personajes inmortales que nunca mueren y que no hay manera de matarlos, pues dejan de interesar, porque al final el cómic bélico, lo que a mí me atrae de él, por lo menos en lo personal, es cuando los personajes de verdad se ven sometidos a una guerra. Es decir, en cualquier momento una bala les puede volar la cabeza y matarlos, y no son superhéroes inmortales que, capaces de acabar con todo y con todos, y armados con un palillo y papel de váter, son capaces de destruir un tanque, ¿no? En fin, lo dicho, te veo, pues yo creo que circunstancial, anecdótico, sobre todo en su concepción original, ¿no? En que el Bruce Campbell sea el guionista, pues ya es anecdótico de por sí, y que luego pues que funciona gracias al talento y la pericia de Eduardo Risso como dibujante. Más allá de eso, pues una gran nada. Y acabo, como veis, mucha tapadura, mucho finito de tapadura. Y acabo con el segundo volumen de Nocterra, un volumen que en el primer tomo me pareció interesante, a pesar de ser de Snyder, que ya sabéis que Scott Snyder a mí es un guionista que tampoco es que le tenga un odio especial, porque tiene cosas que no me han acabado de desagradar, ¿no? Pero bueno, el primer tomo me pareció que planteaba un mundo interesante y cosas interesantes, y en este segundo tomo, si bien sigue planteando algunas de las cosas interesantes, aquí ya Snyder pierde muchísimo fuelle. Y cuando digo muchísimo, es muchísimo fuelle. Tanto fuelle pierde que pues voy a hacer un esfuerzo sobrehumano en darle un tercer tomo de oportunidad. Y si no remonta el vuelo en el tercer tomo, pues habrá que parar allí y colocar los tres tomos donde ya sabéis. Además, como para lastrar un poco más la sensación agridulce o directamente agria que deja este TVO, empieza con un especial de estos Asfalto y Orígenes, que aporta nada y menos sobre el origen del personaje. Y cuando digo nada y menos, es nada y menos. Sí, te cuenta, pero lo que te cuenta en estas 10 páginas se podría contar en media y funcionaría exactamente lo mismo. Y ya os digo que es uno de estos tomos en los que empieza mal, y luego todo el mundo que había planteado de alguna manera pues poco a poco se va apagando. Las cosas que eran interesantes en el primer tomo, precisamente lo que os comentaba en el anterior, ¿no? Esa sensación de que cualquiera podía
ser afectado por, pues aquí se diluye un poco. Sí que es cierto que el personaje este de Asfaltoville y esta unión y el desarrollo y hacia dónde llevan al personaje, pues puede parecer un poco más interesante, pero en general y se desinfla muchísimo y como digo, como el primero me gustó mucho, voy a esperar a ver si el tercero remonta, porque creo que hay capacidad para hacerlo, pero Snyder un poco mostrándose en el Snyder mal. El Snyder que no. El dibujo, bueno, pues Tony S. Daniel ya sabemos un poco todos de qué es capaz y creo que en ese sentido no defrauda. Para mí me parece que es un tío con talento y sobre todo con una virtud que me parece muy importante en el cómic de superhéroes, que me parece que es regular. Y en ese sentido me parece que es súper sólido y el tipo de dibujo que hace es capaz de mantenerlo y es capaz de ser espectacular siendo fiel a cualquier tipo de cómic que haga. Y me parece que eso es una virtud a destacar en el cómic superheroico. Más allá de eso, esperaremos al tercer tomo para ver si seguimos con él o no. Así que resumiendo, tenemos este Nocterra que por ahora no marcha, pero está ahí en el filo. Este Sargento Rock que sí que se va. Este Vengadores Guerra a través del tiempo que también se va, sintiéndolo mucho porque me habría gustado mucho pues eso, que hubiera sido una lectura pues de las buenas, de las de Alan Davis, Paul Levitt, clásico superheroico. Sunshine Patriots, que es un cómic menor que ha servido para darme cuenta de que no me gusta Howard Chaykin y que tengo que dejar de leer a Howard Chaykin, que lo he hecho quizás casi por inercia. Y por último, Under Ninja, una vez más el manga follándose, pero follándose desde muy arriba y muy fuerte y follándose como, vamos, como un auténtico Rocco Siffredi del mundo del cómic pues a casi todo lo demás. Y una vez más, un tomo más, una historia más, un autor más, explicándonos de manera gráfica y de manera física y de manera blanco sobre negro, porque el manga lo peta y lo peta de una manera bestial, ¿no? Y podemos intentar oponernos, podremos no leernos, podremos seguir anclados en nuestras lecturas polla viejers, podremos intentar que nos guste mucho un cómic de Paul Levitz y Alan Davis, pero luego llega esto y en 10 páginas pues se mea en la boca del 99% de las cosas que se están haciendo hoy en día en el cómic y sobre todo en el cómic americano de superhéroes y en el cómic francés de rectas ultra mega bonitas pero aburridas hasta el paroxismo. Es lo que hay, amigos. Nada más, lo dejamos aquí, la 234, recordad. Espero que estéis bien, como siempre, si vais a Wallapop pues ya sabéis lo que hay, esto estará allí esperando si lo queréis y por lo demás pues leed mucho, comprad mucho. Una cosa os voy a pedir, si vais a Wallapop no me regateéis porque no pienso regatear, si queréis regateo con comprar 5 artículos si os hace 10% de descuento. Todo lo demás, pues va a ser que no. Y me da igual que con el envío, sin el envío o con lo que sea. No me regateéis, ¿vale? Porque me parece que los cómics ya llevan un 50% de descuento y regatear €1 o intentar que sea yo el que pague el porte, pues no, va a ser que no, directamente. No sé si está bien, está mal, me la suda. No vendo los cómics por ganar dinero, sino por hacer espacio, así que la respuesta al regateo va a ser no. Más allá de eso, ya que vais a comprar, pues comprar los míos, ¿no? Iros a una librería, comprar mis cómics. Sé que mando un saludo al gran Hugo Petrus, autor que no sé por qué razón se ha enganchado a mis microreñas y está muy locker con mis microreñas y encima ha empezado a leer mis cómics, ha leído los dos de Abraxas, le ha gustado, que para mí es no solo es un honor, sino que es una satisfacción, casi parezco el emérito. Pero bueno, que sed Hugo, os lo digo así sinceramente, no solo por su talento, sino porque llega y además apoya al que hace este canal, no solo suscribiéndose y viendo el vídeo, sino también comprando los cómics que hago, que para los autores esto siempre es muy, muy importante. Nada más, sed felices, si habéis estado en Angulema pues os odio profundamente, la envidia me corroe y me cago en vuestras muelas, pero es todo envidia y envidia de la mala, de la que carcome. Y si no, pues lloraremos amargamente con una cerveza en un bar, que es donde nos solemos ver. Sed felices pese a todo, aunque no hayáis estado en Angulema. Nos vemos. Chao, chao.